Buen día para todos. Estamos en el último capítulo de Bereshit, capítulo 50 de Parashat Vayechi. Y Yosef se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y Yosef encomendó a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Se completaron los 40 días de él, pues así se completaban los días para embalsamar, y los mitrim lo lloraron 70 días. Dice aquí, embalsamaron a su padre. La Hanot se refiere a la utilización de una mixtura de especies. En la antigüedad los mitrim, los egipcios, embalsamaban los cadáveres utilizando cierta combinación de especies. De hecho, el verbo embalsamar se deriva de la palabra bálsamo, que era una especie aromática. Y eso prácticamente lo que ayudaba era que para que el cuerpo no se deteriorara o cosas así. ¿Sí? Y se completaron los 40 días de él, es decir, cuando los médicos completaron los días de embalsamiento hasta que se cumplieron los 40 días prescritos para él. Y los mitzrim lo lloraron hasta 70 días, 40 días del embalsamiento y 30 días de llanto. Los mitzrim lo lloraron durante tanto tiempo porque junto con la llegada de Jacob a Mitzrayim también había llegado la bendición al país y había terminado el hambre. Y las aguas del Nilo aumentaron su caudal. De aquí dice de aquí dice, vamos a ver qué dice aquí. Dice, esto no significa que primero lo embalsamaron durante 40 días y luego lo lloraron durante los 30 días siguientes, ya que el llanto causado por el dolor de una pérdida no puede ser controlado a la voluntad como para que hubieran esperado 40 días sin llorar. Quiere decir que les fueron asignados 40 días para embalsamiento y luto. Solo que a los mitzrim les dolió tanto el fallecimiento de Jacob que prolongaron su llanto otros 30 días. De repente no por Jacob, sino por la bendición que eso causaba sobre su pérdida. Aquí vamos a ver si lo trae Rashi. Vamos a ver. Habiendo transcurrido los días de su llanto, José habló a causa del padre diciendo: si ahora he hallado gracias en los ojos de usted, hable por favor en los ojos del faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que yo muero en mi sepulcro que cabe para mí en la tierra de Kenan, allí me sepultarás, y ahora por favor permíteme subir y sepultaré a mi padre, luego regresaré. El faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. ¿Qué tanto tiene que ver eso de hacer me hizo jurar? Como él te hizo jurar. Vamos a ver lo que dice Rashi. Que cabe para mí. Dice en el sentido simple. Esta frase dice, quiere decir que un hombre cava para él, como un foso. Al respecto, Rabbi Akiva dijo: cuando viajaba por las ciudades marítimas me enteré de que llamaban Kirá a una venta. ¿Sí? Y según otro midrash, está relacionado con la palabra pilá. Ella alude a que Jacob había tomado toda la plata y el oro que había traído consigo de la casa de Labán, lo amontonó en una pila y dijo a Esaf: toma todo esto a cambio de tu parte en la cueva de la Macpelá. Como te hizo jurar, lo que implica que si no hubiera sido por el juramento que le hiciste a tu padre, no te permitiría que fueras a Kenan a sepultarlo. Pero el faraón tuvo miedo de decirle a Yosef trasgrede el juramento, pues en ese caso Yosef le podría haber respondido: si es así, también podría transgredir el juramento que te juré, de que no revelaría a la gente que solo yo conozco la lengua sagrada, el hebreo, además de los 70 idiomas originales, lo cual tú no conoces, como se declara en el Tratado de Sotá, que según el Talmud el faraón se jactaba de conocer las 70 lenguas originales del mundo y sobre ello basaba su poder sobre la gente, pero no sabía hebreo, cosa que Yosef sí. Los sabios explican que no sabía hebreo simplemente porque era una persona tamé, una persona, era una persona impura, y una persona como él, impura, cualquier tipo de persona impura, no puede entender hebreo.
Y si él hubiera revelado que sabía más que el faraón, este perdería su autoridad, que era lo que prácticamente sucedía. Que en ese caso, si Joseph hubiera dicho que él sabía más idiomas que el faraón, lo hubieran bajado del puesto. Hubieran colocado a Joseph como el faraón, pero el faraón le hizo un juramento a Joseph de que no dijera, de que lo dejara en el puesto y que no dijera nada y que prácticamente le dejaba el poder a él, que él pudiera hacer lo que él quisiera. Por eso fue lo que él le dijo, lo del juramento. Y por eso el faraón le dice, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Así pues Joseph subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de la casa y todos los ancianos de la tierra de Mitzrayim y toda la casa de Joseph, sus hermanos y la casa de su padre, solo a sus hijos pequeños, así como su rebaño y sus reses dejaron en la región de Goshen. Con él subieron carros y jinetes, y el campamento era muy imponente, y llegaron hasta la era de Atad, la cual está allende el Jordán, y pronunciaron ahí un panegírico extenso y muy grave. Y Joseph hizo duelo por su padre 7 días. Cuando los habitantes de Kenanim de la tierra vieron el luto en la era de Atad, dijeron, pues este es luto grave para Mitzrayim. Por eso se llamó su nombre Abel Mitzrayim, que está allende el Jardín. Dice Rashi aquí, el, la era de Atad. Ese lugar era llamado Atad porque estaba rodeado por una hilera de espinos. Y nuestros maestros interpretaron que fue llamado así en alusión al gran acontecimiento que ocurrió allí, que vinieron todos los reyes de Canaán y los líderes de Ismael para hacer la guerra. Pero al ver la corona de Yosef colgada del ataúd de Jacob, todos se detuvieron y colgaron en el ataúd sus propias coronas, rodeándolo de coronas como una era o granero, rodeado por cerco de espinos. Sus hijos hicieron por él conforme él les había encomendado, como dice Rashi, ¿qué fue lo que les había encomendado? ¿Qué? Vamos a ver, Odmeat. Sus hijos lo transportaron a la tierra de Kenai y lo sepultaron en la cueva del campo de la Macpelá, la que Abraham había comprado con el campo como propiedad de sepultura de Efrón, el Gití, frente a Mambré. Luego José regresó a Mitzrayim, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Después de haber sepultado a su padre, los hijos lo transportaron, pero no los hijos de sus hijos, pues así Jacob les había encomendado, que no porte mi féretro, ni un mitzri, ni uno de sus hijos, ya que ellos nacieron de las hijas de Kenan, sino solo ustedes mismos. Y además, Jacob designó a cada uno de su ubicación al portar el fetrero. 3 de sus hijos al este, 3 al oeste y lo mismo a los 4 puntos cardinales. Jacob lo distribuyó para portar su féretro, féretro según el orden que tendrían en el futuro cuando el campamento de Israel viajase en el desierto según los estandartes de cada tribu. Pero Leví no lo portó, porque en el futuro su tribu portaría el arca, y Yosef tampoco lo portó porque era como un rey, por lo que Menashe y Efraín ocuparon sus lugares. Y esto se refiere lo que está escrito cada hombre junto a su estandarte conforme a las insignias, es decir, según la señal que su padre transmitió a cada uno para colgar el féretro. Y su hermano y todos los que habían subido con él. En este caso, hablando de su regreso, la Torah mencionó primero a los hermanos, antes que a los Mitzri que habían subido con Yosef. Pero al principio, hablando de su partida, la Torah menciona primero a los Mitzri antes que a sus hermanos. Como se declara, y subieron con él todos los siervos del faraón, y luego dice, y toda la casa de Yosef y sus hermanos. Dice aquí, dice Rashi, la razón de esto es que debido a que los Mitzrim, los egipcios, habían observado el honor de los reyes de Canaán, le rindieron a Jacob a colgar sus coronas en su ataúd. Se condujeron hacia los hijos de Jacob con respeto
y les concedieron la precedencia a su regreso. Los hermanos de Yosef vieron que había muerto su padre y dijeron: quizás Yosef nos guarde rencor y sin duda nos devolverá todo el mal que le hicimos. Dice aquí, ¿qué significa que vieron? Quiere decir de que la conducta de Yosef en la conducta de Yosef se dieron cuenta de que Jacob había muerto, pues solían comer en la mesa de Yosef y él los acercaba así por respeto a su padre. Pero cuando murió Jacob, Yosef no volvió a acercarlos así. Quizás Yosef no guarde rencor. Esta frase significa quizás no guarde rencor. La palabra tiene muchas aceptaciones. Hay casos en que te trae pruebas sobre eso. Bien, entonces vemos aquí. Rashi trae varios ejemplos sobre la palabra que se dio en este caso. Lo temenu. Quizás no guarde rencor. Yo creo que esto ya tiene que ver con otras cosas que trae aquí Rashi para probar de que tiene que ver con la palabra ishtemenu, guardar rencor. Como siempre ya Rashi trae varios versículos para comprobar que en verdad quiere decir guardar rencor y no algo diferente. Que dijimos, quizás Yosef no guarde rencor y sin duda nos devolverá todo el mal que le hicimos. Entonces encomendaron decir a Yosef: tu padre encomendó antes de su muerte diciendo, así dirán a Yosef: por favor, perdona ahora el delito de tus hermanos y el pecado de ellos, pues mal te retribuyeron. Pero ahora, por favor, perdona el delito de los siervos del Dios de tu padre. Y Yosef lloró mientras le hablaban. Sus hermanos también fueron y se echaron delante de él y dijeron: he aquí que somos tus siervos. Pero Yosef les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aunque ustedes pensaron de mí hacerme mal, Dios lo pensó para bien, para hacer como este día, que sobreviviera un pueblo numeroso. Y ahora no teman, yo les sustentaré a ustedes y a su familia. Y los consoló y habló al corazón de ellos. Yosef se asentó en Mitzrayim, él y la casa de su padre, y Yosef vivió 110 años. Yosef vio de Efraín hijos de la tercera generación. También los hijos de Mahir, hijo de Menashe, fueron criados sobre las rodillas de Yosef. Y Yosef dijo a sus hermanos: yo estoy por morir, pero Dios ciertamente recordará a ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Yosef hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los recordará. Entonces harán subir mis huesos de aquí. Y Yosef murió a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Mitzrayim. Dice: sé fuerte y seamos fuertes. Que así termina la parasha. Vamos a ver qué nos hace falta de Rashi para terminar. Entonces mandaron a decir a Yosef, vamos a ver qué dice Rashi, los encomendó acerca de los hijos de Israel. Lo que significa que Dios ordenó a Moshe y a Aarón que fueron mensajeros suyos para los hijos de Israel. Y en este caso también sus hermanos ordenaron a su mensajero que fuera su vocero ante Yosef y dijera esto. Y a quienes encomendaron como mensajero a los hijos de Bilhá, los cuales antes solía estar junto con él, pero se declara, y el Yosef era joven, pero solía estar con los hijos de Bilhá. Tu padre encomendó, tus hermanos modificaron lo relativo a este asunto con el propósito de mantener la paz fraternal.
pero en realidad Jacob no había ordenado esto, ya que Yosef no era sospechoso a sus ojos por de querer hacer daño a sus hermanos. Perdona ahora el delito de los siervos de Dios de tu padre, lo que implica, aunque tu padre haya muerto, su Dios aún existe y ellos son sus siervos. Sus hermanos también fueron. Entonces vemos aquí, sus hermanos también fueron. Además, los envió a sus hermanos. ¿Acaso en lugar de Dios? Dice Rashi. Esta frase debe ser entendida en sentido retórico. ¿Acaso estoy yo en su lugar? Quería decirle, aun si yo quisiera perjudicarles, ¿acaso podría hacerlo? Pues, ¿acaso no sucedió que cuando todos ustedes pensaron perjudicadamente, aún así el Santo Bendito es lo pensó para bien? Entonces, ¿cómo podría yo solo perjudicar a todos ustedes? Y habló al corazón de ellos, les habló con palabras que llegan al corazón. Hasta que ustedes llegaron aquí, la gente me calumniaba, diciendo que yo era un esclavo de nacimiento, pero ahora gracias a ustedes se supo que yo soy un hombre libre, pues si yo lo matase, ¿qué, ¿qué diría la gente? Diría, José vio a un grupo de jóvenes y lo utilizó para darse aires de hombre libre diciendo que eran sus hermanos, pero en realidad, puesto que al final los mató, que en Bonnie de Mahomer Pon. Pero si yo los matase, ¿qué diría la gente? Diría, Joseph vio a un grupo de jóvenes y lo utilizó para darse aires de hombre libre, diciendo que eran sus hermanos, pero en realidad, puesto que al final yo los maté, eso demuestra la falsedad de su afirmación. La persona, la prueba es que ¿acaso hay un hombre que asesine a sus hermanos? Según otra explicación, Joseph le dijo, si 10 velas no lograron apagar una sola vela, con más razón, ¿sí?, que una vela vaya a apagar a 10 de otras 10 velas. ¿Okay? Sobre las rodillas de Yosef dice esta frase debe ser entendida tal como lo traduce el Targum, que lo crió entre sus rodillas. Entonces, con eso hemos terminado ya la parashá de Vayehi y precisamente terminamos, como dijimos, sé fuerte y seamos fuertes. Y hemos terminado toda la parashá de Vayehi y también todo lo que es el libro de Bereshit, Baruch Hashem, para empezar ya lo que es el libro de Shemot. Bezrat Hashem, que tengamos buen día.